Bueno, aquí estamos, volvimos. Reinicié la compu porque se me había tildado, no sé qué toqué. Pero bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Sí, se escucha. Sí, profe. Retomemos un poco la línea del análisis, ¿sí? Entonces venimos viendo los aportes de los neoclásicos, estos nuevos clásicos, ¿no? Que en algunos sentidos se parecen bastante a los aportes de los primeros clásicos, ¿sí? Pero bueno, se diferencian en otros aspectos, ¿no? Ellos decían en realidad que la sociedad no se divide en clases, sino en individuos. Cada individuo es dueño de un factor productivo, dependiendo de la cantidad de factor productivo que disponga y el precio que tiene ese factor productivo en el mercado, eso iba a determinar su ingreso. No va a recibir un ingreso por pertenecer a determinada casta o clase social, ¿sí? ¿Y qué ingreso recibía cada uno? Dijimos, la renta del terrateniente o el dueño de la tierra, el interés se lo lleva el capitalista, el capitalista, el salario es para el trabajador, y el empresario se llevaría su beneficio. Esos serían los 4 factores productivos y sus respectivas remuneraciones. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí llegamos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces dijimos que estos economistas, uno de los elementos que utilizan para su análisis es, ellos hablan de los mercados perfectamente competitivos, hablan de los mercados de competencia perfecta, ¿sí? Esto lo vamos a ver más adelante, pero hay un aporte que hacen estos economistas que es importante destacar. Ellos defienden una ley, que es la ley de Say. ¿Qué es la ley de Say? Bueno, la ley de Say lo que implica, se la enuncia con la siguiente frase que la ven ahí en la presentación. La ley de Say implica que Profe, todo... no está compartiendo. Ah, perdón, me olvidé de compartir. Bien, estoy hablando y no estaba compartiendo. Bien, bueno, vimos hasta la distribución del ingreso, ¿no? Hasta ahí sí llegamos. Sí. Entonces dijimos que la distribución del ingreso se hacía en base a estos factores productivos. A cada factor productivo le correspondía una determinada remuneración. Avancé un poquitito y lo que dije recién es que ellos van a defender una ley. La ley de Say. ¿Qué es la ley de Say? Bueno, se enuncia generalmente con una frase, la ley de Say. La ley de Say implica que toda oferta o la oferta genera su propia demanda. ¿Qué están queriendo decir con esto los neoclásicos? La oferta, obviamente, hace referencia a quien ofrece los bienes en el mercado es la empresa, el productor, y quienes demandan esos productos son los consumidores. Entonces, lo que plantean es que en la medida en que aumente la oferta, en la medida en que la empresa produzca y venda más, si vende más, genera más ingresos la empresa. Ese ingreso que recibe lo tiene que distribuir entre todos los factores productivos que participan del proceso productivo. Esos factores que ahora tienen más ingresos, que reciben de la empresa, porque vende más, con un mayor ingreso, lo que pueden hacer esos individuos es consumir más. Un aumento en la oferta genera demanda. Si aumenta la oferta, seguramente va a aumentar la demanda. Y la oferta es siempre igual a la demanda, entonces. ¿Sí? ¿Qué está queriendo decir? Que no existe la posibilidad de que en una economía se genere una crisis de sobreproducción, que se produzcan más bienes de los que se puedan llegar a demandar. La oferta siempre es igual a la demanda. Los mercados están siempre equilibrados, siempre en equilibrio, ¿sí? Ellos defienden otra idea también. No puede haber crisis de sobreproducción, dijimos, ¿no? No puede haber productos sin vender. Porque como la oferta es siempre igual a la demanda, todo lo que se produce se demanda. Si por ejemplo yo tengo un negocio que produce ropa y produzco y vendo más ropa y genero más ingresos, pues ese mayor ingreso lo tengo que distribuir entre los trabajadores, el capitalista, el terrateniente. Y si yo soy el empresario, me llevo mi ganancia. Con un mayor ingreso, ahora esas personas pueden consumir más. Probablemente puedan consumir más, por ejemplo, los mismos bienes que producen.
ropa, alimentos, casas, ¿sí? Eso plantea la ley de Say, que toda oferta genera su propia demanda, ¿sí? Pero ellos plantean esta idea, que la voy a recalcar ahí en la presentación, y que es importante, pues la vamos a retomar después, el pleno empleo de todos los factores productivos. En su cabeza no entra la idea de que pueda haber recursos ociosos o desocupados. La economía libremente funciona perfectamente bien. Y ahora me voy a meter en ese tema. No existe la posibilidad de que haya personas desocupadas, según ellos. Por eso estamos viviendo momentos de crecimiento económico a nivel mundial, ¿sí? No hay crisis, no hay problemas económicos. Pleno empleo. Las empresas están produciendo a tope, las personas tienen empleo, ¿sí? Y hay pleno empleo. Pleno empleo es que no hay recursos ociosos. Y si no hay recursos ociosos, desempleados, la economía siempre funciona eficientemente bien. La economía está en su frontera de posibilidad de producción, podríamos pensar. Estoy produciendo lo máximo que puedo. No hay recursos desempleados. Es una visión un poco optimista, ¿no? Como la del clásico, del funcionamiento. Y está bien que sea así, porque estamos viviendo un periodo de fuerte crecimiento económico, industrial a nivel mundial, ¿sí? No hay crisis en los países, al menos por estos años. Y otro aspecto de Profe, perdón, sí, ¿qué dijo que no hay posibilidad de que haya productos como? claro, no hay posibilidad, según esta teoría, esta escuela, de crisis de sobreproducción, de productos sin vender. La oferta es siempre igual a la demanda. Y si aumenta la oferta, seguramente va a aumentar la demanda de productos. Es un periodo de crecimiento económico a nivel mundial, en el cual están inmersos los neoclásicos. No hay crisis. Obviamente, acá tenemos que charlar un poquitito también, uno de los últimos aspectos de los neoclásicos es el tema del Estado. Porque es un tema de preocupación para los mercantilistas, los fisiócratas, los clásicos, Marx. ¿Cuál es el rol del Estado en la sociedad para los neoclásicos? En realidad, como son los neoclásicos, nuevos clásicos, esta es una de las ideas que están muy emparentados con los clásicos. Para ellos, el Estado no ocupa un rol muy importante en la sociedad, en la economía, principalmente. Es el Estado gendarme, vuelve a aparecer el rol del Estado gendarme. El Estado se ocupa de la defensa exterior y la seguridad interior, protege la propiedad privada de las personas, ¿sí? Y el Estado lo que tiene que garantizar, obviamente, el marco legal de la sociedad, digamos, las leyes, está para dictar leyes de comportamiento social. Y recalco esto. Dice, bueno, sosteniendo el marco institucional, pero es esto lo que quiero recalcar, defendiendo la competencia. Para ello los mercados son perfectamente competitivos. Y si son perfectamente competitivos, el Estado no debería intervenir. ¿Cuándo podría llegar a darse la situación que intervenga el Estado? En una situación un poco extrema, que seguramente no va a ocurrir, pero en caso de que ocurra, ahí el Estado sí debería intervenir, que es cuando el mercado falla. Si el mercado falla, por algunas cuestiones que lo vamos a analizar más adelante en otra unidad, el Estado así interviene. Pero acá hay que dejar funcionar la libre iniciativa individual, los empresarios tienen que trabajar tranquilamente, el empresario se encarga de hacer las obras, digamos, necesarias, el Estado no debe hacer obras públicas, ¿no? Un mínimo de interferencias estatales plantea. Un mínimo, no un nulo. Porque si el mercado falla, el Estado lo tiene que resolver. ¿Sí? ¿Con qué objetivo? Y que la sociedad alcance el máximo bienestar posible. El bienestar social se busca. Ustedes se estarán preguntando, ¿cuándo puede fallar el mercado? Porque son mercados de competencia perfecta, son perfectos, perfectamente competitivos, cuando no haya competencia perfecta, por ejemplo. Cuando los mercados se empiecen a concentrar. Cuando el mercado quede en manos de pocas empresas. Ahí el Estado tiene que intervenir. ¿Sí? Porque está fallando el mercado. Tiene que defender la competencia privada, perfecta. ¿Sí? Por ejemplo, el Estado debería destruir los monopolios. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, después vamos a ver otros tipos de fallas de mercado, no es tema de esta unidad. Pero bueno, no es que están diciendo que el Estado
no intervenga. Una mínima interferencia estatal plantea, ¿no? El Estado no ocupa un rol muy importante en la sociedad. Pero puede que intervengan algunas determinadas situaciones. Extraordinarias, ya les digo, ¿no? Porque si dejamos la economía funcionando libremente, según ellos, la economía funciona eficientemente bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, vuelvo a mi línea histórica del inicio. Los neoclásicos. Podríamos datar, dijimos, mediados, ya fines del siglo XIX, ¿no? Hasta, podríamos pensar, primeras décadas del siglo XX, ¿no? Fíjense, Marshall nace en 1842, fallece en 1924, trabaja hasta sus últimos días, pre-Marshall, pero empiezan a pasar cosas a nivel mundial. Aparece la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y más adelante nos vamos a seguir acercando a otras cuestiones. Después los neoclásicos va a aparecer en escena, ¿sí? Decíamos, aparece la Primera Guerra Mundial, inicio del siglo XX, se da la Revolución Rusa, ¿no? Los bolcheviques toman el poder, ¿sí? El socialismo, el comunismo en Rusia, ¿no? Pero a nivel mundial, salvo estas dos cuestiones que fueron importantes, el mundo de los negocios funcionaba eficientemente bien, ¿no? En Estados Unidos se lo conoce a esta época como los años locos, los felices años 20, ¿sí? En Estados Unidos ya se erigió como la gran potencia a nivel mundial, le gana ese lugar a Inglaterra, ¿no? Ante Inglaterra con la Revolución Industrial era la potencia a nivel mundial. Estados Unidos va ganando terreno y se transforma en la gran potencia a nivel mundial, ¿sí? Las cosas en términos económicos en Estados Unidos estaban funcionando perfectamente bien, ¿sí? La gente se endeuda, pide préstamos, consume en exceso, porque piensa que lo puede llegar a pagar ese préstamo, piensa que no puede darse una crisis, porque si no se dio una crisis hasta ese momento, podríamos seguir en la misma tendencia. Pero estamos en la década del 20 y se acerca el 24 de octubre del año 1929 y pasa algo en Estados Unidos. Antes de analizar eso, ¿qué pasa en el año 1929, octubre? Estamos cerca. En Estados Unidos, ¿alguien leyó La caída de Wall historia? Street. Caída del Wall Street. Bien. Es la Claro, caída. porque Sí, hubo una compra masiva de acciones y bonos, entonces el mercado hubo una burbuja, hasta que esa burbuja estalló y bueno, bajó el precio. Pero el mercado mismo lo hizo regular, digamos. O sea, como que culpaban al libre mercado, pero en general fue el mismo mercado el que dijo que ese precio no era de las acciones, claro. entonces todos cayeron. Es cuando explotan las burbujas financieras. Bien. Y no es, este fue, digamos, es el antecedente, es la primer crisis a nivel mundial. Digamos. Hasta ese momento todas las economías crecían en forma exponencial, digamos. Es la primer gran crisis a nivel mundial. Y obviamente, si esto le pega a Estados Unidos, que era la gran potencia, imagínense lo que empieza a pasar en el resto del mundo. Otras economías empiezan a tener problemas, ¿no? Y eso es lo que va a empezar a surgir. Entonces tenemos la crisis de Wall Street, la caída del precio de las acciones de muchas empresas, algunos lo conocen como el crack del 29, la crisis del 30, el jueves negro, y tiene varios nombres esta crisis. Efectivamente cayó el precio de muchas de las acciones. Como ya decía recién, esto lo afecta a Estados Unidos, que era la gran potencia a nivel mundial, y empieza a azotar a todas las empresas, empiezan a caer como un castillo de naipes, ¿sí? ¿Qué pasó? Se empezaron a observar problemas que antes no existían hasta ese momento, ¿sí? ¿Qué pasó? Empezó a haber desempleo, inflación, ¿sí? Es decir, que hay temas que hasta ese momento no eran cuestión de análisis por el ambiente económico, digamos, por los grandes economistas. Y obviamente con esto cambia Por eso todo. Sí. los neoclásicos estudian la microeconomía, porque no había problemas macroeconómicos como desempleo, inflación. Claro, eran todas cuestiones más micro, los clásicos también analizaban, de hecho Adam Smith había ido a una fábrica de alfileres a analizar cómo funcionaba la fábrica de alfileres, digamos, ¿no? Eran cuestiones más microeconómicas. Hasta ese momento el análisis económico iba más por lo micro, ¿sí?
Todos estos temas empiezan a llamar la atención, porque hasta ese momento no se hablaba de inflación o desempleo, no existía el desempleo. De hecho, existía el pleno empleo en muchos países, y obviamente en Estados Unidos. De hecho, es muy difícil hoy en día que se escuche la palabra del pleno empleo, pero en determinadas situaciones suele aparecer esa palabra. En Argentina, obviamente, eso no pasa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Crisis en Estados Unidos? ¿Sí? 1929, estamos situados en contexto. Bueno, traje algunas imágenes para que vean fotos de la época, ¿sí? Para que vean algunos, y en números, para ver qué estaba pasando en Estados Unidos. Este es el momento del Jueves Negro, ¿no? Ese día donde van muchas de estas personas endeudadas a ver qué pasó. Porque yo me endeudé. Y me endeudé tanto que hasta puedo perder la casa. Y de hecho muchas personas perdieron la casa y quedaron en la calle. La crisis en números. ¿Sí? Quiebras, desempleo que fue creciendo con el paso de los años, pobreza en Estados Unidos, y estamos hablando de niveles elevados de pobreza, desempleo, ¿sí? Ollas populares en las calles. No estoy diciendo ni una ni dos, sino en muchos lugares, mucha gente quedó en la calle, ¿sí? Y acá apareció un problema que hasta ese momento no existía. La crisis de sobreproducción. Obviamente son empresas que empiezan a cerrar, ¿sí? Y la que no cierra empieza a reducir costos. ¿Sí? ¿Y cómo redujo costos? Y una de las cosas que puedo hacer es pedir personas. ¿Sí? Esas personas empiezan a quedar sin trabajo, ¿sí? Empieza a crecer en forma muy acelerada el desempleo en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Y hay crisis de sobreproducción. ¿Qué pasaba? Estas empresas empiezan a no poder vender los productos que producen. Es decir, las vidrieras de estas empresas se empiezan a llenar de productos porque nadie los compra. Como la gente no tiene trabajo, no tiene poder adquisitivo, no tiene ingresos, cae mucho la demanda, el consumo. De hecho, obviamente esas personas que empiezan a quedar sin trabajo, como en esta época no existe el currículum vitae o cargar el currículum en una buscadora, ¿no?, de recursos humanos, obviamente la gente se cargaba en el cuello, en un papel, anotaba, obviamente, que buscaba trabajo y qué sabía hacer, a ver si alguien lo tomaba, lo contrataba, ¿sí? Salía por las calles con el cartelito colgado en el cuello. Eso pasaba ya por el año 1929, 1930, 31, 32, digamos, fueron varios años que Estados Unidos estuvo en crisis, ¿sí? Bueno, hasta ese momento veníamos de teorías clásicas, las teorías neoclásicas, donde el Estado no debería intervenir, ¿sí? El mercado por sí solo regulándose soluciona los problemas de la sociedad, ¿sí? Hablábamos de la mano invisible del mercado de Adam Smith, pero esto obviamente va a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque dijimos que en Estados Unidos se produce la gran crisis a nivel mundial. Y acá va a aparecer en escena una persona que va a romper un poco con los preceptos de la teoría neoclásica y los clásicos. Discúlpame Decime. que interrumpa. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? No, me sumé tarde porque estaba trabajando. No hay El problema. tema de la mano invisible era que el Estado intervenía. El No. Estado se lava las manos, el Estado no debe intervenir en cuestiones de índole económica, ¿sí? La mano Bien. invisible es el mercado. El mercado por sí solo te va a llevar a que vos trates de o obtengas tu máximo bienestar individual y la sociedad alcanza el bienestar social. Pero el mercado por sí solo, o sea, la mano invisible es que todos somos arrastrados como por una mano invisible, buscando nuestro propio bienestar, ¿no? Cada persona buscando su propio bienestar es arrastrado por una mano invisible, decía Adam Smith, hacia el bienestar social. El Estado no hace nada, no interviene. Listo, gracias. Pero esa idea se va a modificar un poquitito porque estamos en plena crisis a nivel mundial. Y el mercado por sí solo no está dando respuesta a la sociedad, porque la sociedad está pasando hambre, la sociedad tiene desempleo, los precios están aumentando en forma acelerada. Entonces, ¿qué pasa? Aparece en escena un señor que nace en Inglaterra,
pero que se preocupa mucho por esto que está pasando en el mundo, ¿no? En Estados Unidos. Esa persona se llama John Maynard Keynes, ¿sí? John Maynard Keynes, como dije recién, es un economista inglés. ¿Sí? Fue a universidades en donde daban clases los neoclásicos, o sea, podríamos decir que es de formación neoclásica. Su maestro fue Alfred Marshall, que lo vimos hace un ratito, ¿no? Lo vimos cuando hablábamos de los neoclásicos de Alfred Marshall. Ahí está Alfred Marshall, era esta persona, este hombre. Él fue el profesor de Keynes. De hecho, él lo lleva a estudiar economía, a Keynes. Keynes estudia economía, fue profesor de economía, ¿no? Es un economista destacado. Él interviene también en la Primera Guerra Mundial, con algunos escritos, ¿sí? Pero hay un libro que lo destaca Keynes, que es el más conocido de Keynes, que es un poquito largo. Se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, ¿sí? Y Keynes va a hacer alguna serie de aportes a la ciencia económica. De hecho, hoy se los conoce a los discípulos también, los que un poco tratan de llevar la palabra de Keynes, que son los keynesianos. Cada tanto aparecen nombrados los keynesianos, o que tal economista es un keynesiano, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvo mucha importancia con lo que va a plantear acá. Entonces decíamos, bueno, dijimos, retomando un poco lo que decíamos recién, desde fines del siglo XIX o mediados del siglo XIX hasta 1930, crecimiento económico a nivel mundial, ¿sí? Pero en 1929 dijimos que se produce esta gran crisis en Estados Unidos, que lleva a la desocupación a niveles muy elevados, nunca vistos hasta ese momento. Cae la producción, como caen las empresas, cierran las empresas, empiezan a quebrar, cae la producción, mucho desempleo, mucha capacidad ociosa o empresas cerradas, ¿sí? Y obviamente lo que nos venían planteando los clásicos, los neoclásicos, esas teorías no se están cumpliendo en la realidad, en ese contexto. No hay pleno empleo. Esto de que la oferta genera su propia demanda, la ley de Say ya no existe, porque Keynes critica la ley de Say, porque acá hay crisis de sobreproducción, y por más que la empresa quiera producir más, quiera aumentar la oferta, si nadie tiene plata para comprar esos productos, va a haber más crisis de sobreproducción todavía. Oferta no genera demanda. ¿Se entiende? Es como que va a empezar a contradecir todos los postulados de su maestro, de Alfred Marshall, el neoclásico. Si bien Keynes es de formación neoclásica, va a ir en contra de sus profesores. Va a criticar todos los postulados de los clásicos porque básicamente esas teorías no me están explicando lo que está pasando en la realidad. Entonces hay que reformar la teoría. Vuelvo a la unidad 1. Si una teoría no sirve para explicar un determinado fenómeno, hay que modificarla. O hay que eliminarla o modificarla. Y eso es lo que va a hacer Keynes. Va a empezar a plantear una serie de cuestiones, ¿sí? Con Keynes, la economía se va a dividir en dos grandes ramas muy importantes. Con Keynes la economía se divide en la microeconomía y en la macroeconomía, porque Keynes hace un análisis macroeconómico. Él se va a interesar en cuestiones como el desempleo, la inflación, el rol del Estado, cuestiones del dinero, el interés, el crecimiento, ¿sí? Son todos términos macroeconómicos. De hecho, Keynes se lo conoce como el padre de la macroeconomía. Si bien Adam Smith es el padre de la economía, de la ciencia económica, Keynes es el padre de la macroeconomía. Dijimos que vale negar la ley de Say. Para él no existe la ley de Say. Esto de que la oferta genera demanda y que la economía produce eficientemente bien, no se cumple. Eso no es así en 1930. De hecho, hay crisis de sobreproducción, dijimos recién. La oferta es mucho mayor a la demanda. Después hay otro tema y lo vamos a ver más adelante, pero otro de los postulados que dice es que hay algunos precios y los salarios de los trabajadores que son rígidos a la baja, es decir, que no se pueden modificar. Para los neoclásicos los precios y los salarios pueden ser flexibles. Para un neoclásico el mercado determina todo, o sea que el mercado podría determinar qué salario hay que pagarle al trabajador, puede aumentar o disminuir. Pero Keynes dice que eso no es así, porque vos a los trabajadores no le podés pagar una cosa un mes y otra cosa el próximo mes. Porque si ese trabajador está contratado,
En el contrato está establecido cuánto le tenés que pagar todos los meses y eso no se puede modificar. Y obviamente el trabajador no va a querer que le baje el salario de un mes a otro. Y menos el sindicato. ¿Se entiende? Por eso él dice que los precios y los salarios son rígidos a la baja, no son flexibles a la baja. Bueno, él piensa que este desempleo que se genera en Estados Unidos, él le llama el desempleo involuntario. Esas personas que están desempleadas, no están desempleadas porque quieren. Están desempleadas en forma involuntaria. Están desempleadas en contra de su voluntad. No tienen trabajo porque los echó la empresa. Porque hay crisis. ¿Sí? Esa es una posibilidad. Entonces estamos en un contexto donde la demanda de bienes, la demanda de productos, la demanda efectiva, él habla de la demanda efectiva, la demanda real de bienes. Esa demanda es insuficiente. Hay poca demanda, la gente no demanda, porque no tiene ingresos. Esta demanda efectiva, también la llama demanda agregada, ¿sí? La demanda agregada está compuesta de dos partes. Tiene dos grandes componentes, el consumo y la inversión. El consumo es el gasto de las familias. Es lo que consume una persona. Y la inversión es el gasto de una empresa. ¿En qué? Y puede ser en comprar bienes, máquinas, herramientas. ¿Sí? El consumo, por un lado, depende del ingreso de la persona. ¿Por qué? Y porque en la medida que yo tenga más ingreso voy a consumir más. Pero si mi ingreso cae, voy a consumir menos. O sea, el consumo va a depender siempre del ingreso. Y la inversión depende de otra variable, pero no del ingreso. Según él, depende de la tasa de interés. ¿Por qué dice que depende de la tasa de interés? Y bueno, si yo quiero pedir un préstamo, soy un empresario y quiero pedir un préstamo al banco para ampliar mi fábrica o para comprarme maquinarias, si necesito financiamiento, el banco me va a cobrar una tasa de interés seguramente. Me va a prestar 200 pesos, pero yo tengo que devolver 300, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Si el banco me cobra una tasa más alta, ¿me conviene pedir el préstamo? No. 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 ¿Y si me baja la tasa de interés? Sí, obviamente. Bueno, entonces la inversión para él depende de la tasa de interés. En forma inversa. Si me sube la tasa, invierto menos. Si me baja la tasa, invierto más. Y el nivel de ingresos de la economía depende de la demanda efectiva. Porque si la demanda aumenta, va a aumentar el ingreso. ¿Qué hay que hacer acá según Keynes? Hay que incentivar la demanda agregada o la demanda efectiva. Hay que hacer que la gente gaste más, que consuma más. Hay que darle plata a la gente. Hay que darle billetes. Hay que aumentarle el ingreso. Por un lado. Con eso estaría incentivando el consumo. Aumentaría la demanda efectiva. Aumentaría el ingreso del país. ¿Sí? El consumo, la inversión. Bueno, la contraparte del consumo es el ahorro. Porque yo con mi ingreso como consumidor, una parte lo puedo consumir, la otra lo puedo ahorrar. ¿Sí? Yo de mi ingreso consumo una parte, el resto lo ahorro. Para Keynes el ahorro es un residuo. Lo piensa o lo plantea como un residuo. Yo primero trato de satisfacer mis necesidades de consumo y una vez que satisfago todas mis necesidades, toda mi lista de prioridades, si queda algo, eso sería el ahorro. Es la parte de mi ingreso que yo no consumo. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Sí. ¿Por qué digo que para Keynes el ahorro es un residuo? El consumo depende del ingreso. Una vez que yo satisfago todas mis necesidades de consumo, si queda algo, es mi ahorro. Y eso es un residuo, es lo que queda después de consumir ingreso. Avanzo un poquitito más con alguna de las cuestiones que plantea Keynes. Obviamente él está en contra de los neoclásicos
de los clásicos, pero ojo, él no está planteando lo que planteaba Marx de destruir el capitalismo. Eso tiene que quedar en claro. Para él el capitalismo es un sistema necesario para la sociedad, el sistema de mercado. ¿Sí? Pero hay problemas y esos problemas hay que solucionarlos. ¿Y quién los puede solucionar si el mercado por sí solo no los soluciona? ¿Quién se tiene que poner los pantalones y salir a actuar? El ¿Quién Estado. se cree que es? El Estado. Si yo el mercado lo dejo así libremente, estoy viendo, según Keynes, que no me está resolviendo los problemas de la sociedad. De hecho, hay muchos problemas en esta sociedad. Entonces, el actor que debe salir a intervenir y dejar de lavarse las manos, según Keynes en su teoría, es el Estado. ¿Sí? El Estado tiene que ocupar un rol muy importante en la economía, según él. Porque si el mercado por sí solo no funciona eficientemente bien, el Estado lo tiene que ayudar. Tiene que corregir esta situación. ¿Cómo? Con políticas. Bueno, los clásicos y los neoclásicos, si bien para ellos la economía funciona libremente bien, en caso de que haya algún problema, ellos lo que proponían son dos cosas. Bajarle el salario a los trabajadores, porque de esa forma, si yo como empresario le bajo el salario al trabajador, reduzco mis costos. ¿Sí? Y por otro lado, aumentando la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si aumento la tasa de interés, las personas van a estar incentivadas en, por ejemplo, ahorrar más, invertir ese dinero en el banco, por ejemplo, en un banco, y con ese dinero los bancos pueden prestarle más dinero a las empresas para que inviertan más. ¿Sí? Pero Keynes no está muy de acuerdo con estas dos soluciones de los clásicos y los neoclásicos. Porque si vos le bajás el salario al trabajador, el trabajador tiene menos poder adquisitivo y va a consumir menos bienes. Y si vos aumentás la tasa de interés, olvídate que el empresario te invierta. O sea, piensan totalmente diferentes. Entonces, ¿qué propone Keynes? Una serie de políticas que, según él, van a hacer que la economía deje de estar en esta situación y empiece a crecer. Vamos a nombrar algunas. ¿Sí? Política monetaria. Todas las políticas que va a plantear Keynes acá, esto es importante que lo resalten, son expansivas. Por ejemplo, la política monetaria. Tiene dos herramientas para actuar el Estado, según Keynes, con la política monetaria. Pueden modificar o jugar con la cantidad de dinero o puede jugar con la tasa de interés. ¿Qué tiene que hacer entonces con respecto a la cantidad de dinero? Tiene que emitir más. Tiene que aumentar la cantidad de dinero que haya en la sociedad, en la calle. Políticas monetarias expansivas. Hay que imprimir más billetes y dárselo a la población, de alguna forma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente necesita consumir. O también hay que bajar la tasa de interés, en lugar de aumentarla. Como decían los clásicos, los neoclásicos. ¿Por qué? Porque si vos bajás la tasa de interés, el empresario va a estar muy incentivado a pedir más préstamos. Y va a gastar más. ¿Por qué? Porque va a invertir más. Aumentaría el consumo, aumentaría la inversión. ¿Se entendió? Sí. Sí. Hay que incentivar la demanda agregada, la demanda efectiva. ¿Sí? Hay que mover el consumo y la inversión de alguna forma y tienen que crecer. ¿Sí? Y hay que cerrar esa brecha de crisis de sobreproducción. Política fiscal. La política fiscal, que también tiene que ser expansiva, esto tiene que ver con los impuestos y el gasto del Estado. De esto vamos a hablar en la unidad 3 mucho. ¿Qué tiene que hacer acá según Keynes el Estado? ¿Cómo interviene? Ya que el empresario no invierte, o porque cerró la empresa, o porque decide invertir menos, y la inversión privada está muy reprimida o deprimida, el empresario privado no invierte, el que tiene que invertir es el Estado. Entonces el Estado tiene que hacer obras públicas, hacer inversión pública. Porque si aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada o efectiva y aumenta el ingreso.
aumenta la producción de bienes, se genera más empleo, público, pero se genera más empleo, y esto va a generar todo un efecto que le llama multiplicador en la economía. Un efecto expansivo. La economía va a crecer de esa forma. ¿Se entiende? Sí. Y según Luis, la visión... Sí, decime. ¿te puedo hacer una pregunta? Si, Sí. si la propuesta era bajar la tasa de interés, Ujú. ¿no desalienta el ahorro eso? Bueno, lo que pasa es que está bien. Después hay que ver cómo financio esa inversión, de dónde surgen los fondos. Si desaliento el ahorro, ¿cómo el banco va a prestar dinero que no tiene? Sí, en realidad, si yo ahí bajo la tasa de interés, bueno, el empresario va a invertir más, pero hay que ver de dónde salen esos fondos. Quizás no salen de la familia, ese dinero. A la propuesta de él que salga del Estado. Por ejemplo, Bien, por gracias. ejemplo. No, de nada. Bueno, vuelvo acá. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, sí. Bien. Entonces decía, todo esto puede generar un efecto multiplicador. Esto de la inversión pública, que el Estado se ponga a hacer las obras públicas, ya que no lo hace el privado, que el Estado haga autopistas, que se ponga a construir casas, viviendas sociales. El Estado tiene que hacer, por ejemplo, más escuelas, hospitales, ¿sí? Obras públicas. Con eso, ¿qué pasaría? Contrato personal, empleo, empleados, esas personas que estaban desocupadas, porque fueron expulsadas de las empresas privadas, los contrato. Les pago un salario por esa obra y esas personas con un mayor ingreso ahora pueden consumir más. Es como que estaría matando a dos pájaros de un tiro. Estoy incentivando la inversión y el consumo. Por eso se da un efecto multiplicador en la economía. Algunos le llaman el multiplicador keynesiano a esta idea. Lo van a ver en otra materia, no se preocupen. Ya le digo macro. Hay una materia que se llama macroeconomía en su carrera. Tercer política, redistribuir el ingreso hacia las clases más gastadoras. ¿Y quiénes son las clases más gastadoras? ¿Quiénes son los que consumen una mayor parte de su ingreso? Y que por eso tienen poca capacidad de ahorro. Los sectores sociales de menores niveles de ingreso. ¿Qué hace Keynes? Nada, redistribuir el ingreso entre las clases sociales que tienen mayores niveles de ingreso a los que tienen menores niveles de ingreso. Porque de esos son los que gastan más. Tienen lo que él consideraba una mayor propensión marginal a consumir. No es tema de esta materia, pero la propensión marginal a consumir me indica a mí en cuánto va a variar mi consumo cuando varíe mi ingreso. No se preocupen, no se lo vamos a tomar en el examen. Lo van a ver en macro también. Y la última política, ¿se entendió esta política, Profe, no? Sí. pero ¿cómo redistribuirse ese ingreso hacia las clases más gastadoras? Tipo, ¿le das trabajo a esas personas? ¿Cómo? ¿Contratás a esas personas? ¿A eso se refiere o no? Podría ir por el tema también de los impuestos. Podría cobrarles más impuestos a aquellos sectores sociales que tienen más ingresos y dar más planes o asistencialismo. ¿Sí? Sí puedo redistribuir el ingreso de un sector a otro. ¿Sí? Claro, pero creo que él preguntaba si lo ayudaban dándole trabajo o era más así asistencia de plata, digamos. De las dos formas, generando empleo o dándole un ingreso. Un plan, una asistencia social, podemos pensarlo, ¿sí? Ah, claro. Es decir, dándole un empleo o asistencia social. Pero él me tiene que consumir más. Es el que consume más, entonces le tengo que dar mayor ingreso a él. Y lo último, la última política que plantea él es el proteccionismo. La vuelta al proteccionismo de los mercantilistas. ¿Por qué? Porque hay que defender el trabajo nacional, la industria nacional, las empresas estatales, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aplicar de vuelta medidas mercantilistas, ¿no? Volver al mercantilismo.
impuesto a las importaciones, fomentar las exportaciones de empresas nacionales, el compre nacional, por ejemplo, ¿no? Beneficiar a la industria nacional, protegerla. O de la competencia externa, o protegerla en el sentido de darle beneficios fiscales, por ejemplo, impositivos, bajarle los impuestos. ¿Sí? ¿Se entiende? Hacer acuerdos de un país con otro país, ¿no? Acuerdos comerciales. Dejar esta idea del liberalismo económico de estos mercados sin ningún tipo de regulación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, estas son algunas de las ideas más importantes de Keynes, ¿no? En cuestiones económicas. Obviamente está en contra de la no intervención del Estado. El Estado tiene que intervenir, y muy fuerte en estos contextos de crisis, ¿no? Bueno, un esquemita de cuál era la idea un poco de Keynes, ¿no? El Estado interventor interviene activamente en la economía, ¿no? Un poquitito Keynes, ¿sí? De unos discípulos. ¿Y qué piensa entonces? Y ya vamos cerrando la clase de hoy. Romper este círculo vicioso, esto de caída en la producción, caída en el consumo, caída en el empleo. Este es un círculo vicioso. ¿Cómo lo rompo? Incrementando el empleo, por ejemplo. Eso hace que aumente el consumo de la sociedad. La gente tiene trabajo, tiene ingresos, consume más. Y si la gente consume más, las empresas van a estar dispuestas a producir más. ¿Se entiende? El Estado, por ejemplo, puede contratar personas para hacer obras públicas. Esas personas estaban desempleadas. Y en una de las frases conocidas de Keynes, de su libro, él decía que era más beneficioso para la sociedad contratar personas y que hagan pozos de día y que los tapen de noche que no hacer nada. Que dejar la economía en manos del mercado. ¿Tienen idea por qué está pensando esta idea? ¿Por qué sostiene esta frase? ¿Qué lógica tiene esto de contratar a una persona para que haga un pozo por el día y que lo tape a la noche? Vuelvo. ¿Por qué sostiene eso? Y para que ¿Qué haya más explicación le trabajo, puedo dar? para que todo el tiempo esté Será trabajando. para que, claro, Bien, está planteando esta idea, ¿no? Esta idea de generar empleo, porque esa persona que va a hacer el pozo de día y lo tapa de noche no es gratis eso. Porque si te contrata el Estado, te paga. Y si te paga el Estado, esa persona tiene trabajo. Es un trabajo, en todo caso. Está haciendo una actividad. Y remunerada, es un empleo. ¿Sí? Tiene trabajo, tiene un empleo, tiene un ingreso, consume más. Y como consume más bienes, se van a producir más bienes. Alimentos, vestimenta. ¿Sí? ¿Entiende la idea? Si yo no hago nada, esto no va a cambiar. Esto va a seguir mal. Esto, bueno, al menos es una solución, es un remedio que plantea Keynes. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Pero acá en Argentina tenemos un gobierno medio keynesiano. Bueno, medio, es bastante, me parece, ¿no? Keynesiano. Digamos, muchas de estas Sí. políticas que menciona Keynes, que debería hacer el Estado, se aplican en la realidad, ¿no? Luis, ¿Sí? Sí, decime, yo, Nicolás. yo no terminé de enganchar el concepto de cuál sería la utilidad de que una persona haga un pozo y no, a la mañana y lo tape a la noche, pero o sea, ¿cuál sería la utilidad de darle trabajo que no aporta nada a la sociedad? Eso es lo que no termino de entender en la filosofía de él, porque sí, va a estar ocupado, Exacto, va a estar ocupado, va a tener un pero haciendo empleo. algo que no es útil para nadie. Pero termina aportando, porque yo te doy trabajo y vos después vas y consumís, o sea que le estás dando plata a las empresas para que no Claro. cierren y volvés a generar todo ese círculo vicioso de consumo, de empleo. Claro, en realidad, si bien parece algo que no sirve de nada, digamos, de hacer un pozo y taparlo, lo que está planteando Keynes con esta idea es que está generando un empleo. Estás generando un trabajo, digamos, remunerado, porque te paga el Estado. Te está pagando por hacer ese pozo. Te da un ingreso. Bien, ¿Sí? lo voy a pensar un poco más porque todavía no. Pensalo.
O Esa sea, persona estaba desempleada, ¿no? No tenía Sí. trabajo, sí, sí, sí. lo echaron. El Estado lo contrata para hacer un pozo y taparlo. Por eso yo te pago un ingreso, te doy dinero. ¿Sí? Sí, sí, Esa sí. persona ahora tiene un ingreso, tiene dinero, que antes no lo tenía. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Y se puede comprar cosas, Sí, lo sí, va a va a consumir. sí, sí, estimulando, digamos, la demanda agregada, pero ¿qué diferencia sería con un plan social o una asistencia social? Yo te digo, bueno, mira, ¿para qué lo voy a poner a hacer algo que no es útil, Sí, que no aporta valor para nada? Digamos, o sea, sí entiendo la parte o sea, de la asistencia, ¿no? Para que se sí. genere y arranque la economía, pero no entiendo por qué lo pondrías a hacer algo que no es útil. No es útil, no es útil para la sociedad y seguramente no sea útil para él, porque probablemente, yo no sé. Ojo, estamos en plena crisis económica a nivel mundial en Estados Unidos. Él no está planteando que esto se haga para toda la vida, porque por ahí se lo puede confundir. No se tiene que hacer siempre. Es para que la economía arranque, es Ah, para que perfecto, despegue. ¿Sí? perfecto. Es momentáneo, son políticas que por ahí se las confunde y se cree que es para siempre. Esto se tiene que sostener a lo largo de todo el tiempo. Pero la idea de él, estoy situado en contexto. Esto está pasando en Estados Unidos, tengo esta crisis y la tengo que resolver, Sí, de de alguna todas forma. maneras eso es un ejemplo, no es literal. Claro, es un ejemplo, digamos. No Es es, como decir, te de hecho, pagamos. no es que no pasó esto, digamos. A eso lo que quizás No Nicolás pasó no esto. le cancha, pues, es un ejemplo, una manera de decir, Claro, no hay que te tomarlo tan pagamos literal, un digamos. rato. No es que la gente contrató y esto pasó y la gente iba y cavaba pozos y lo tapaba. Sería lo ideal, sería